en La Paz, por ejemplo, es la hipertensión arterial pulmonar, que es una situación, por ejemplo, una elevación de la presión del pulmón, una forma de compensación a la falta de oxígeno que tenemos al medio. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que nos aumente la presión del pulmón, y esto en muchas veces de los casos tiene una presión pulmonar tan alta, tan severa, que sí no es compatible, ese caso sí no es compatible de vivir aquí en altura. Entonces, mucha gente, por ejemplo, confunde esa situación, ¿no? La hipertensión arterial sistémica, la que nos tomamos aquí en el brazo, y con la presión arterial pulmonar, que es una situación que nos lleva muy fácilmente a, por ejemplo, a fatiga, a mareo, a ponerse moradito, a la eritrocitosis o la poliglobulia, que se llama muy frecuentemente. Eso sí tiene que bajar a la fuerza. En muchos de los casos, siempre y cuando tengan hipertensión pulmonar severa. Gabriela de la Paz pregunta, doctor, tuvo un derrame pericárdico, dice, ¿qué tratamiento debe seguir? Bueno, el derrame pericárdico es la acumulación de líquido alrededor del corazón, y las causas son variadas. En el 90% de los casos, generalmente pueden ser relacionadas a enfermedades virales, ¿no? A veces, muchas veces, por ejemplo, gripes mal curadas y demás. Pero también está relacionado con otro tipo de enfermedades sistémicas, por ejemplo, artritis, lupus o incluso cáncer. Entonces, ¿y cómo se dan cuenta de este derrame pericárdico? ¿También tienen sensación de opresión o es otra cosa? Sí, exacto. Tienen muchas veces dolor y especialmente cuando están recostados, ¿no? Y esta sensación de dolor no siempre viene como opresivo, sino viene más como punzada, ¿no? Que muchas veces ellos tienen la sensación de sentarse y cambiar de posición para poder respirar mejor. ¿Pueden ser varios días de molestia, de dolor y puede terminar en la muerte también, doctor? Puede terminar en la muerte dependiendo la cantidad de líquido que uno tenga alrededor del corazón. Alejandra de la Paz, doctor, dice felicitación a ambos y la pregunta sobre los peligros de la presión alta. La presión alta o hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular al momento, junto con la diabetes, obesidad, fundamentalmente, y alteraciones en el colesterol, pues evidentemente es el más importante de los que existen. En sí, la presión alta es un incremento de presiones sostenido en el tiempo por encima de valores de 140 para la máxima o sistólica, como la llamamos, y de 90 para la diastólica o mínima como tal. Y evidentemente esto ocasiona una serie de trasfondo, es lo que significa, o alteraciones en la vasculatura por un lado, la va volviendo más gruesa, menos extensible, menos, si vale el término, elástica, y obviamente ocasiona una sobrecarga de trabajo crónico al corazón, y obviamente lo condiciona a ese estrés, ese estrés del corazón lo condiciona pues evidentemente a mala circulación de las coronarias y evidentemente un factor de riesgo para el infarto cardíaco, ¿no? Oscarito, adelante por favor. Hay más preguntas, esta vez desde Cochabamba. Martín pregunta, tengo 34 años y a partir de qué edad debería hacerme un chequeo con el cardiólogo. 34 todavía es una persona muy joven, pero mejor sí, en realidad el control tiene que hacerse uno regularmente, ¿no? O sea, probablemente no siempre con un cardiólogo, pero lo puede hacer con un médico general o con un médico internista, en la que podemos ir diagnosticando, podemos ir previniendo ciertos tipos de enfermedades, no siempre cardíacas, ¿no? Uno no puede tener solamente enfermedades cardiovasculares, sino también prevenir otro tipo de enfermedades. Pero a los 34, 35 años, mantener una dieta, digamos, equilibrada, una dieta, una cantidad de ejercicio regular, por ejemplo, los hábitos tabáquicos y demás, pues una persona puede tener menos riesgos, ¿no?, de una complicación a esa edad especialmente. Y ahora, la depresión, ¿puede causar enfermedades coronarias? Una muy buena pregunta. Si bien no es un factor de riesgo claramente implicado en el desarrollo de enfermedades coronarias específicamente, pero sí es uno de los principales factores desencadenantes para la aparición de enfermedades coronarias. Me explico. Si vale el término, tanto la ansiedad, la depresión, el estrés crónico, como estamos hablando, acelera el proceso que ya otros factores de riesgo ha ido tomando en un organismo determinado. Si tú eres hipertenso, de repente diabético y obeso, el hecho de que tengas ansiedad, estrés, depresión, va a acelerar más aún ese proceso y lo puede desencadenar, ¿no? Y obviamente tiene sus complicaciones mayores, la embolia, el infarto, la insuficiencia cardíaca, como las principales manifestaciones. Claro, a diferencia de otras especialidades, doctor Camacho, la cardiología es decisiva.
Imagino que ha salvado, no solamente usted, sino también el doctor Salgueiro, muchas vidas, ¿no? Esperemos que sí. Sí. Bueno, esa es nuestra función, nuestra vocación. Y bueno, básicamente nosotros, el tratamiento que generalmente hacemos, esperamos no siempre hacerlo como de forma curativa, ¿no? Sino preventiva, que es lo que nosotros queremos, digamos, llegar a la gente, ¿no? O sea, que cuide su salud, que se haga controles, que se haga un chequeo. Generalmente de los infartos que se presentan, ¿la mayoría sale adelante o por el contrario, la mayoría pierde la vida? Mira, mucho depende, primeramente, de la cantidad de vasos que están tomados, de la magnitud de la arteria que ha sido tomada. No es lo mismo, por decirte, un infarto en una de las arterias principales como la descendente anterior que llamamos, que un infarto de una circunfleja o una rama de la circunfleja, ¿verdad? Por otro lado, implica también las condiciones preexistentes a ese infarto. Ese paciente ha tenido algún otro tipo de enfermedad cardíaca previa. Ese paciente tiene otras enfermedades concomitantes, lo cual evidentemente te determinan un pronóstico del cual pues evidentemente tienes que hacer patente tanto, más que nada a los familiares que al paciente, porque lo que en ese momento se trata es de calmar a la persona como tal, tratar de disminuir ese estado de ansiedad y estrés que se tiene, pero evidentemente los familiares tienen que estar avisados sobre todo lo que significa ese tipo de enfermedades. Tenemos varias preguntas, vamos a volar. Nelson de La Paz, ¿qué tan aconsejable es tomar vino o whisky para las personas con problemas al corazón? El vino es una bebida que sí está indicada, está en la dieta mediterránea, que tiene muy buenos resultados, en la que se ha visto su efecto antioxidante, que es bastante favorable. Está recomendado, por ejemplo, 150 mililitros de vino al día, que correspondería, digamos, a un vaso, que sí es de forma terapéutica. ¿Y el whisky? Disminuye. El whisky, por el efecto, digamos, de tener mayor concentración de alcohol, tiene menos efecto, o sea, que mínimo efecto como cuidado vascular. Claro. Ahora, Elena pregunta, ¿qué es la presión ortostática? Hipotensión ortostática sería. Perfecto. Generalmente se debe a un desbalance en el organismo, en el cual no existe un equilibrio de presiones en determinadas posiciones. Normalmente cuando nosotros estamos echados tenemos una presión y cuando nos levantamos esa presión tiene que subir, fisiológicamente hablando, debido al hecho de que el cuerpo trabaja contra gravedad y necesita el cerebro tener mayor nutrición, ¿verdad? Hipotensión ortostática es cuando este fenómeno fisiológico no sucede. O sea, las presiones o bajan o se quedan en ese nivel. ¿Qué sugieren para frenar esta epidemia, si se quiere, en el mundo? Hablamos de la obesidad, ¿no? Que va ligada a todo lo que ustedes mencionaban. Hipertensión, diabetes y tantas otras. Básicamente lo que vemos y estamos viendo y creciendo es la cantidad de pacientes obesos, jóvenes, niños y obviamente adultos, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, México es el país con mayor cantidad de obesos en el mundo. ¿Y qué tenemos en común con México? Que tenemos, digamos, la dieta. La dieta que es alta en calorías. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si nosotros vamos a comer un picante mixto, ¿no? Puede tener fideo, tiene cerdo, tiene carne, tiene papa, tiene chuño, tiene tunta. Si sumamos toda la cantidad de carbohidratos y de calorías que tenemos, básicamente, por ejemplo, en un solo plato tenemos las calorías para todo el día y más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese es un plato, ¿no? Pero no olvidemos el desayuno, no olvidemos la cena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y el tecito, que tiene pancito. Que tiene, ¿no? Y en nuestra sociedad, no olvidemos la estrategia de mediodía, o la tucumana, o el silpancho, en la noche, o sea, tenemos esa cultura, ¿no? O sea, incluso comemos mucho, ¿no? Comemos bastante y tenemos una gran cantidad de carbohidratos en nuestra dieta y de calorías, y obviamente que esta comida no viene sola, o viene con gaseosa, o viene con otra cantidad de líquidos, que si sumamos la cantidad solamente de calorías, tenemos, como te decía, una gran cantidad de calorías. Si no quemamos esto,
se va almacenando en el cuerpo y se almacena como grasa. Por lo menos, por favor, ejercicio si nos gusta comer. Oscarito, Exacto. adelante. Sí, esta vez desde el Alto, Juan Carlos, para el doctor Salgueiro. ¿Es un mito, es una realidad el hecho de que solamente las personas obesas son susceptibles a los infartos? Porque conozco casos de personas delgadas también, dice. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? La verdad es un mito. Si bien la obesidad es un factor de riesgo, no nos olvidemos que para que se desarrolle un infarto tiene que haber conjunción de varios factores de riesgo. Y entre ellos muchas veces la predisposición genética, es decir, hereditaria, del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Si yo he tenido un familiar directo, padre, hermano, tío, que ha tenido un infarto, tengo otros que han tenido accidente vascular cerebral y tengo antecedentes de hipertensión arterial, tendré mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad, independientemente si sea obeso o no. Pero evidentemente, si yo a eso le sumo el hecho de que como mal, de que no hago ejercicio, de que fumo, Y de que bebo, claro. aumentaré mis factores de riesgo. O sea, si vale el término, en vez de ponerle solamente una bala al revólver, le ponemos unas 3 más o 4. Y ahí jugamos ruletas rusas, a ver qué probabilidades tenemos. Lo mismo pasa. O sea, definitivamente, todos podemos tener una carga genética y condicionante a las enfermedades cardiovasculares. Pero si nosotros no hacemos y prevenimos ello, tenemos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Hace unos 20 años o menos, quizás 10, hablar de triglicéridos era, ¿qué es eso? Hoy en día, ¿quién no conoce? ¿Y quién no conoce también la palabra colesterol? Luego de la pausa hablaremos de ello. No se separe, usted está con Casi al Mediodía. Bueno, ahora sí, rapidito, triglicéridos, colesterol, decíamos, es una palabra ya frecuente y eso entra también por la boca, ¿no, doctor? Sí, evidentemente mucho hace la dieta. Una dieta rica en grasas saturadas, sobre todo de origen animal, te dará el colesterol alto, y una dieta rica en hidratos de carbono, los triglicéridos elevados. Y a eso sumado la condicionante prácticamente genética, pues evidentemente Lo da la genético, cuidado. Doctor. Quería hablarles un poquito también de Cardiocasa. Cardiocasa es una empresa nueva que ha surgido con la unión de casi 13 cardiólogos. Contamos actualmente con subespecialidades desde ecocardiografía, electrofisiología, hemodinamia, cardiología pediátrica. Y bueno, quiero invitar a toda la población para que vengan por Cardiocasa, pues para que sea ¿Dónde un queda chequeo Cardiocasa? preventivo. Aquí en La Paz. El Aquí primero en La Paz, sí, exacto. Estamos en la calle Montevideo, número 109, edificio Eliana, planta baja. El teléfono del consultorio para citas es el 244-0405 y obviamente además de cardiología tenemos otras especialidades como medicina interna, endocrinología, nefrología, todo relacionado a la Ojalá parte que cardiológica. crezca a nivel nacional. Ha sido un gusto Casimira. tenerlos, un brindis por Gracias. ustedes, doctores. Gracias por salvar Gracias, Casimira. tantas vidas. Salud, Perdón, no hemos salud. tocado Ay. las copas. Chao, amigos. Gracias. Continúen con Noticias PAT. Permiso.